Bienvenidos al quinto Torneo Internacional de Debate Santo Tomás Viña del Mar 2016. Daremos inicio a la competencia. El tema a debatir hoy es: ¿debe existir en América Latina políticas que regulen la tasa de natalidad en su población como mecanismos estratégicos para la superación de la pobreza? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Santo Tomás Santiago, equipo que defiende postura afirmativa; Universidad KS Mar del Plata Argentina, equipo que defiende postura negativa. Postura afirmativa del equipo Santo Tomás Santiago se encuentra conformado por Rosana Solar Zambrano, Sebastián Varela Medina, Nicolás Lazo Pérez, Gerd Moller, Mariluz Cisternas, Catherine López, capitán del equipo. Postura negativa. El equipo de Universidad KS Mar del Plata se encuentra conformado por Cristian Silva Escudero, Tatiana Remaggi, Marcos Wagner, Pedro Zavala, Agustina Azaro y el capitán, el señor Santiago Maisonave. Se le recuerda al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por Paula Navarro, abogada de la Universidad de Temuco, especialista en Derechos de Familia y Sociedad, la cual ejerce el rol de presidenta; el señor Cristian Baseur, ingeniero comercial, MBA, director de Asuntos Estudiantiles, Universidad de las Américas; y por último nos acompaña el señor Juan Esteban Montero, profesor de Historia y Geografía, magíster en Patrimonio con mención en Arte de la Universidad de Playa Ancha y actualmente director de los departamentos de Cinematografía y Cultura de la Municipalidad de Viña del Mar. El formato del debate es el siguiente. Cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos 30 segundos, cuando pase a amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizarán en 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentación, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Mientras que 1 de cada 5 habitantes del planeta vivan en pobreza absoluta, no puede haber una estabilidad verdadera del mundo. Estimados señores del jurado, bancada opositora, público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Frente a la premisa que hoy nos convoca, ¿debe existir en América Latina políticas que regulen la tasa de natalidad como mecanismos de superación de la pobreza? Como bancada, manifestamos que es altamente necesaria esta medida y además es de suma utilidad. Pues bien, veremos que hace muchos años aqueja a América Latina la pobreza. Pero definamos qué es pobreza.
La pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no tiene para satisfacer los recursos más básicos, físicos y psicológicos, tales como la vivienda, la educación, la alimentación y también la asistencia sanitaria y el acceso al agua potable, entre otros, generando así un bajo nivel de bienestar, como lo señala el señor Eduardo López Aranguren en su libro Problemas Sociales Contemporáneos. Pues bien, ahora que tenemos definido qué es pobreza, resulta de lógica importancia preguntarnos cuáles son las causas para esta pobreza. Y así nos diremos que la ONU ha declarado que varias de las causas para la pobreza son, por ejemplo, el crecimiento acelerado de la población, una urbanización sin límites, bajos salarios y también desastres naturales, así como conflictos políticos, entre otros más. Esta problemática, señores del jurado, es la que sufre Latinoamérica. Esto según los estudios arrojados por la CEPEL. Además, esto en un estudio de las tasas de natalidad se refleja que hay una relación directa entre la mayor cantidad de pobreza y también el alto índice de natalidad. Es así como, por ejemplo, países como Guatemala, Haití, Paraguay, entre otros, tienen este alto índice de pobreza. Es por tanto que debemos sostener que se debe regular la natalidad. Pero no solo hay que regular la natalidad como una medida aislada. El Estado debe atacar este problema que es multicausal y debe hacerlo recogiendo, abarcando, haciéndose cargo de estas causas que son variadas. Pues bien, también nos podemos dar cuenta que esta medida que estamos proponiendo no es una medida que se genere a lo largo del tiempo. Es una medida que se debe hacer solamente por un tiempo corto, porque somos conscientes de que si hacemos esta medida por un largo tiempo, si la instauramos así, entonces tendremos una sociedad que va a ir envejeciendo. Lo que nosotros estamos proponiendo no es que el Estado sea un Estado opresor, tampoco que sea un Estado en el que prohíba a las personas tener los hijos que deseen o que estimen convenientes. Lo que estamos proponiendo es educar a la población más pobre y a su vez que ésta pueda tener mayores incentivos, que pueda así postergar, restringir o retrasar la natalidad. Así vamos a incentivar la educación, la producción de empleos y también podemos incentivar otras áreas. Pues bien, lo haremos mediante 3 argumentos como lo son la interrupción del círculo de la pobreza, el bienestar mayor para el niño y también los mayores beneficios sociales. Por su atención, muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, el cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes, miembro del jurado. Buenas tardes, compañera de la contraparte. Buenas tardes al público presente. Escuchaba atentamente a la compañera de la contraparte y realmente debo asumir que la temática del día de hoy es muy compleja. Voy a pedirles, por favor, que hagamos una relectura de la pregunta, fijando atención en 2 términos, regulación y pobreza. Dice así: ¿deben existir en América Latina políticas que regulen la tasa de natalidad en su población como mecanismos estratégicos para la superación de la pobreza? Por supuesto que nuestra postura es por la negativa. No deben existir ese tipo de políticas. Escuchamos a la contraparte que establecía una relación de causalidad entre pobreza y las tasas de natalidad. Sin embargo, nuestra línea argumental corre un camino totalmente opuesto. Creemos que esto no es así, es una falacia. No existe una relación de causalidad entre pobreza y tasas de natalidad. Ese es el principal de nuestros argumentos y vamos a hacer una demostración clara de esto. Otro argumento que queremos demostrar es que las políticas de regulación de natalidad, lejos de combatir la pobreza, en realidad perjudican y profundizan las causas de la pobreza. ¿Recuerdan que les pedí hacer una relectura de la pregunta del día de hoy para fijar atención en 2 términos, en regulación y pobreza? Me quiero valer de una definición de la Real Academia Española para definir qué es regulación. Creemos que es importante establecer una definición. Dice: determinar las reglas o normas a las que debe ajustarse alguien o algo. Esta definición es claramente impositiva. Nosotros no podemos elegir qué tipo de norma o no deseamos aceptar. ¿Por qué? Porque se nos son impuestas.
Otra definición que quiero establecer claramente, y conseguimos con la compañera, sobre las Naciones Unidas, con el término pobreza. Dice que es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Las Naciones Unidas establecen la pobreza con múltiples características. Sin embargo, no hace mención ni a la palabra natalidad ni tasa. ¿Por qué no hace mención a la natalidad como una razón de la pobreza? Es muy sencillo. Cuando analizamos un documento del año 2012 de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, dice que la pobreza tiene una causal muy clara. Son varias en realidad las razones. Quiero leerlo. La pobreza deriva de un acceso restrictivo a la propiedad, de un ingreso y consumo bajo, de limitadas oportunidades sociales, políticas y laborales, de bajos logros en materia educativa, en salud, en nutrición, del acceso, del uso y del control de los recursos naturales y de la desigual distribución de los ingresos. Repito, de la desigual distribución de los ingresos. Señores de la contraparte, es la CEPAL, año 2012. Seguramente alguien contará con algún dispositivo móvil. Por favor, pido que chequeen esta información. Es muy fácil encontrarla. De manera tal que la desigualdad es una condición necesaria para la pobreza. No hay mención, nuevamente insisto, no hay mención a las tasas de natalidad. Pero, ¿por qué la contraparte insiste en establecer una relación de causalidad entre pobreza y tasas de natalidad? El origen de esta línea de pensamiento es del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Thomas Malthus, en su ensayo sobre el principio de la población, decía que la miseria de los pobres es consecuencia del gran número de hijos que tienen. De manera tal que establecía como causa de la pobreza a la pobreza. La CEPAL fue muy claro, el problema es la distribución, el problema es la desigualdad, y vaya que si América Latina sabe de desigualdad. África es el continente más pobre, todos lo sabemos, pero América Latina es la región más desigual. Tiempo. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación al alumno 2A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes, distinguida dama, señores del jurado, compañeros de la bancada opositora y público presente. Frente a la tesis en discusión, nuestra bancada tiene la postura afirmativa. Y me corresponde el rol de explicar los argumentos. Pero antes de entrar de lleno a la explicación, quisiera recoger lo que mi compañero acaba de mencionar. Porque nosotros dejamos presente de que hay una multicausalidad para llegar a la pobreza, en donde uno de los factores que inciden es la tasa de natalidad. Y ahora, ¿por qué nosotros nos hacemos cargo y establecemos que se deben, como la tesis nos señala, regular las políticas, o sea, regular la tasa de natalidad como mecanismo estratégico para la superación de la pobreza? Porque creemos que esa es la dirección adecuada para lograr superar y así cumplir con el objetivo que la tesis nos convoca. Y quiero precisar lo que mi compañera bien explicó. Existe una problemática real en América Latina. Y está dado ¿por qué? Porque los índices de la tasa de natalidad, junto con los índices de la pobreza, existe la relación, no directa y causal, pero sí influye, porque los 6 países con mayor tasa de natalidad también son países pobres. Por otro lado, señores de la contraparte, ustedes hablaban de desigualdad. Le pongo el caso de Chile. Chile tiene uno de los índices de pobreza más bajos, pero un índice de desigualdad más alto. Por lo tanto, ahí tampoco hay relación causal. Quiero mencionar cuáles son nuestros argumentos para sostener nuestra postura. Y el primero es que la política, regulación de la tasa de natalidad permite interrumpir el círculo de la pobreza. Permite también beneficios propios y sociales y permite también velar por el interés superior de los niños. Voy a pasar al tiro a explicar, luego te doy la palabra primero, perdón. Sí, su compañera hace un rato decía que manifestaban que no desean un Estado opresor, pero implementar regulaciones, como dice la consigna, atenta contra los derechos reproductivos. ¿Aún así lo defienden? Muchas gracias por tu pregunta y te lo voy a responder a lo largo de mi exposición porque estos argumentos van justamente en relación a los beneficios propios y sociales. Pero antes quiero hacer un análisis en el aspecto económico, muy importante, porque el líder del Banco Mundial, ¿qué señala? Señala que la pobreza y la falta de oportunidades están directamente relacionadas, ya que quieren relación causal, directamente relacionadas con el embarazo adolescente y la maternidad temprana, lo que puede impedir el desarrollo de la mujer y la falta de oportunidades. Dame un segundo.
El círculo de la pobreza yo decía que lo interrumpía, pero primero tenemos que señalar qué es lo que es el círculo de la pobreza. Bueno, el círculo de la pobreza es el conjunto de factores y eventos que por la cual la pobreza, que una vez iniciada, permite que se continúe si no existe un elemento externo que intervenga. Que para nosotros como bancada, este mecanismo externo que interviene es la regulación de la política, es decir, la tasa de natalidad. Sí, insisto, ¿ustedes consideran legítima una política que atenta contra los derechos humanos? Muchas gracias, estimada contraparte. Ya que tanto me ha señalado la pregunta, se la respondo. Sí, pero nosotros no estamos vulnerando el derecho. Nosotros no vamos a ser un Estado opresor. Nosotros no queremos esta tesis que ella nos instaura como que vamos a coartar la libertad, que creo que a eso quiere apuntar. No. No vamos a repetir el ejemplo de Perú cuando estuvo el presidente Fujimori. No es eso lo que vamos a implantar. Nosotros como fundamento es implantar una instrumentalización del Estado, es decir, un plan de acción que permita adecuadamente regular la tasa de natalidad para poder así disminuir el índice de pobreza. Además, hay un aspecto económico que no está siendo considerado y que es importante. Tenemos que concientizar a la población, hacerle entender de que sí influye la tasa de natalidad en el índice de pobreza. Además, motivar a la mujer a que participe en la actividad productiva. Y eso también tiene un beneficio indirecto. ¿Cuál es? Permite que participe en la economía. Al participar de la economía, esta crece y se desarrolla. También beneficia para la superación de la pobreza, que es el objetivo que se plantea en la tesis. Y tengo que rescatar el tercer argumento muy importante, velar por el interés superior de los niños. Es un tratado internacional que debe ser regulado. Tiempo. A continuación, le corresponde la presentación al alumno 2N. Defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes a todos los presentes. A continuación pasaré a explicar nuestro segundo argumento, que indica que las políticas de regulación de la natalidad profundizan las causas de la pobreza. ¿Pero y por qué? Porque en realidad lo que se profundiza es la inequidad. ¿Y cómo se profundiza esta inequidad? De dos maneras. En primera medida, porque se violan los derechos reproductivos. Y en segunda medida, porque la historia ha comprobado que cuando se aplican las políticas de regulación de la natalidad, los sectores más vulnerables son los más afectados. Así que pasaré a explicar qué es el término derechos reproductivos, que según en 1994 por la Conferencia Internacional de Desarrollo y Población, indica que todas las personas y todas las parejas tienen el derecho a decidir el número de hijos que desea tener, pero también el intervalo entre los embarazos. Tomo su punto, contraparte. Teniendo una pirámide demográfica progresiva, amplia y descontrolada, ¿no privatiza a la población poder cumplir con las necesidades básicas? Nosotros consideramos que no puede buscarse reducir la pobreza o disminuirla cuando se viola un derecho humano por medio de un derecho humano. El medio no justifica el fin. Sí, contraparte, tomo su punto. Señorita, estamos tratando la voluntariedad dentro de las medidas, incentivos como beneficio. Entonces, ¿me podría explicar, si estamos considerando una voluntariedad a la medida, cómo podríamos estar vulnerando los derechos humanos? Exactamente, porque en realidad la premisa indica regular la tasa de natalidad. Y cuando usted regula, está implicando normas o reglas a las que las personas deberán ajustarse. Y es por esa razón que, como estaba diciendo, las personas no van a poder ejercer su derecho de decidir la cantidad de hijos que desea tener, el intervalo entre los nacimientos. Los derechos reproductivos también incluyen el derecho a la información. Como han dicho, el derecho a la información, a conocer cuáles son los métodos anticonceptivos, su efectividad, pero también cuáles son las cuestiones negativas que pueden producir estos métodos anticonceptivos. También tenemos que tener en cuenta que el derecho reproductivo implica el derecho a la no discriminación de la mujer. Y hay varios ejemplos que vamos a ir dando a lo largo de este debate acerca de las graves violaciones que se han ejercido a la mujer. Y es aquí entonces que me gustaría explicar la segunda razón por la cual hoy
decimos que no deben aplicarse este tipo de políticas. En la historia se sabe que en realidad como políticas como las que ha aplicado China han producido, como ha dicho la Universidad de Barcelona en el 2003 en un estudio que realizó, que si sumamos la cantidad de DIUs que se han colocado en las mujeres, que si sumamos las ligaduras de trompas que se han realizado y los abortos muchas veces involuntarios, tenemos 13.3 millones de mujeres afectadas con políticas de regulación de la natalidad y 300.000 hombres que se han realizado vasectomías. ¿Es esto, sí o no, la violación de derechos de la mujer? Nosotras, las mujeres, somos gravemente afectadas por las políticas de regulación de la natalidad. Muchísimas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte de los equipos contendores. Se le solicitará al público presente permanecer en sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para realizar esta actividad. Pueden comenzar.
A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación. Del equipo que defiende la postura en contra, le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por recibirnos en esta competencia de debate. Para comenzar, quiero profundizar uno de los aspectos que mencionaba mi compañero al comienzo del debate. Él hablaba sobre la inequidad y la grave distribución de recursos que estamos viviendo en América Latina. Justamente, América Latina es la zona más desigual del planeta. Entonces, esta es una de las principales causas de la pobreza. Para traer un ejemplo un poco más gráfico y que sea más entendible, vamos a tomar a todos nosotros los dos equipos que estamos debatiendo. Vamos a reducir la población mundial a nosotros 10. Son nosotros 10 personas. Y yo voy a tomar la posición quizás más antipática. Yo represento el 10% de la población. Y yo, como único, concentro el 70% de las riquezas. Mientras todos ustedes, incluida la contraparte, se reparten el 30% de las riquezas restantes. Eso, señores, es una de las principales causas de la riqueza, de la pobreza. Porque justamente, si vamos a decir que el problema es que los recursos no alcanzan para todos, eso es una mentira, porque las riquezas están concentradas en un número muy pequeño de la población. Tomo su punto. Señor, quiero señalar que usted está confundiendo un poco la desigualdad, la inequidad con pobreza. Una se mide a través del coeficiente Gini y otra se mide a través de la canasta mínima. Si el problema es repartir el pastel y los recursos son muchos, no deberían haber pobres. El problema es que aquí no tenemos un problema de repartición de pastel. Creo que es el pan lo que se está coartando. Entonces... Tiempo. Bueno, más allá de que no logró cerrar su pregunta, voy a responderle igualmente. No es un problema de qué clase de comida estamos hablando, y no confundo distribución de recursos con pobreza. Lo que yo digo es que la distribución de recursos errónea que estamos viviendo es una de las causas de la pobreza, y no la tasa de natalidad elevada que pueden vivir algunos países. Estas son dos cuestiones muy, muy diferentes. Pero para responder también a algunas de las cuestiones que planteaban ustedes previamente, quiero hacer hincapié en cómo tratan de desligarse del término regular que propone la consigna, que como ya bien dijimos, es una cuestión meramente coercitiva, donde se imponen normas a las cuales las personas deben necesariamente hacerse cargo. Tomo su punto, señor. Estimada contraparte, ¿y qué pasa entonces con aquella regulación a través de normas permisivas que no necesariamente una sanción? ¿No son acaso normas? Esas no son normas, porque las normas necesariamente impuestas por el Estado de manera política tienen consecuencias desde la imposición obligatoria. Justamente por eso estamos hablando de cuestiones de regulación, son medidas obligatorias. Ustedes no quieren hacerse cargo de esto y hablan y tratan de desligarse del Estado como un ente opresor, pero al mismo tiempo están hablando de atacar la pobreza. Me parece un término un poco confuso. Hablamos de atacar, pero hablamos de un Estado que no es opresor, y un Estado que quiere regular, un Estado que quiere imponerse ante la libertad de las personas. Estas son cuestiones que no están quedando claras y que parece que suelen pisarse un poco. También es muy interesante cómo hablan de multicausalidad. Hablan de la pobreza como un fenómeno sumamente complejo, el cual nosotros también reconocemos así, pero al momento de relacionarlo con la tasa de natalidad, la única razón que parecen encontrar para hacerlo es decir que ciertos países tienen alta tasa de natalidad y otros países, y esos mismos países tienen un alto grado de pobreza. Pero ¿dónde está la relación causal? Si ustedes mismos dicen que es una multicausalidad, ¿dónde están los otros factores? Nosotros creemos que no se limita solo a esto, que es más, la pobreza va a ser una la pobreza va a ser una causa de las altas tasas de natalidad que pueden tener estos países. Para seguir ahondando en estos temas, vamos a presentar ciertos ejemplos que van a hacer mucho hincapié en cómo los estados atacan de manera opresiva y violentan los derechos humanos al momento de tratar de imponerse en las personas y cómo éstas deben planificar su vida, su familia y su libertad de decisión. Muchísimas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde el turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenas tardes, señor del jurado, contraparte, compañeros de bancada y público presente. Mi nombre es Nicolás Lazo y a continuación voy a proceder a refutar los argumentos expuestos por la contraparte. En primer lugar, es necesario hacer una aclaración, y una aclaración en cuanto a los términos de desigualdad y pobreza. Efectivamente, cuando hablamos de pobreza,
Hablamos de una falta a los accesos básicos, no como lo definió la contraparte, según la CEPAL, como una pobreza relativa, hablando acerca de tener acceso a ciertos productos o servicios. Aquí no estamos hablando de un problema de reparto, porque si un país tiene grandes riquezas y hay una desigualdad en cuanto al reparto, bueno, las personas podrían tener dentro de esa desigualdad una buena tajada quizás. Lo que estamos hablando aquí es de pobreza, y la pobreza no se mide a través del coeficiente Gini, como en la desigualdad, se mide a través de la canasta familiar. En segundo lugar, habla de regulación como intentando diabolizar un poco nuestra postura. Regulación no necesariamente tiene que ser a partir de una ley. La regulación también se hace a través de políticas públicas, políticas sociales. Y si ustedes quieren tomarlo como una ley, perfecto, regulemos mediante leyes. Obliguemos a los colegios a dar educación sexual, por ejemplo, a todos los estudiantes, desde una edad hasta una edad. Señorita, toma su punto. Ustedes hablan de un Estado que, aunque tenga riquezas y sea desigual, no genere pobreza. ¿Ese es su punto? Señorita, no voy a ponerme a discutir acerca de desigualdad. En este debate vinimos a discutir acerca de pobreza. Solamente hice la diferencia entre desigualdad y pobreza. Háganse cargo, por favor. Ustedes no quieren hablar de desigualdad, que es la principal causa de la pobreza en una de las regiones más ricas de Latinoamérica. ¿Cómo puede seguir argumentando su postura teniendo una concepción errónea de la base del problema en cuestión? Señorita, la base del problema, según la ONU, la define como un exceso en la población, un exceso en la productividad. Así también lo aclaró el informe presentado por el Fondo de la Población de las Naciones, en donde, entre paréntesis, sí, se establece una relación causal. País como Brasil, por ejemplo, que en una década disminuyó la tasa de natalidad en su población más pobre en un 0,4%. De igual manera, al disminuir la tasa de natalidad, disminuyó la pobreza en un 2,4% en una década. No es una cifra menor, ni es coincidencia tampoco. Veamos qué pasó con el derecho reproductivo, que la contraparte nos alega, intentando nuevamente diabolizar entre paréntesis. Hablamos de la voluntariedad, hablamos acerca de beneficios e incentivos. Aquí no estamos intentando coartar los derechos de nadie, señores. Muy por lo contrario, queremos, y aquí vamos a la cuarta parte de lo expuesto, no queremos discriminar a la mujer. Muy por lo contrario, queremos potenciar su rol como mujer, su rol de poder crecer, su rol de poder desarrollarse y de no coartarse producto de no tener quizás educación suficiente para poder controlar a la familia o su reproductividad. Entonces, ¿realmente lo que tenemos aquí es un problema de desigualdad? No, nosotros queremos regular a través de políticas sociales, señores, a través de la educación para que los sujetos puedan tomar buenas decisiones y no coartando derechos. Por lo antes dicho, muchas gracias. Contraargumentación le corresponde la presentación al alumno 4N, que define la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Buenas tardes a todos. Quiero primero reconocer a la contraparte que sus argumentos no dejan de ser interesantes. Sin embargo, me preocupa sobremanera que no se hagan cargo de la connotación que tiene la palabra regulación, que es la palabra principal de la consigna que nos convoca hoy. La palabra regulación tiene una connotación negativa, significa ajustar, y ese ajustamiento tiene consecuencias impositivas, quiero decir, coercitivas, de obligación. Asimismo, lo que más me preocupa es que planteen, a partir de esta definición de regulación, de la que no se hacen cargo, que pretenden regular con la educación. Por ende, para la contraparte, la educación no vendría a ser una herramienta de desarrollo humano, una herramienta de aprendizaje, una herramienta de empoderamiento, de derechos, de inclusión, de superación de la pobreza. Me parece que lo que plantean al igualar la regulación con la educación es que la pobreza es una herramienta de adoctrinamiento. Eso me preocupa muchísimo más. Tomo su punto. Si ajustamos, o sea, regulamos la normativa, la malla curricular de un colegio para implantar educación sexual, obligándolos quizás, ¿cómo podría esto tener consecuencias negativas, contraparte?
es que justamente necesitamos que se hagan cargo de la palabra regulación, del significado. Regular no es educar, regular es imponer, no es educar. Educar es un método de empoderamiento, es un método de inclusión social y de superación de la pobreza. Quiero hacer mención explícita a su tercer argumento para el beneficio de los niños que mencionaron ustedes. Tenemos una foto para mostrarle a los miembros del jurado y a ustedes. Este es un niño y esta es Feng Xianmei. Tomo su punto y luego continúo con la idea. Señor, insisto, si imponemos, o sea, regulamos, obligamos, como usted ha querido usar la palabra, a los colegios a implantar educación sexual, ¿cómo podría ser esto negativo? Estamos obligando, ¿verdad?, a los colegios a implantarla. Sí, a implantar educación sexual. De hecho, de ninguna manera podríamos estar en contra de implementación de políticas de educación sexual. No son políticas de regulación de la natalidad. Políticas de educación sexual son diferentes. De hecho, me gustaría debatir con ustedes en otro momento, perteneciendo al mismo equipo, respecto de políticas que eduquen. Compartiríamos en todos los aspectos. Continuando con mi idea, Feng Xianmei es una mujer china que en 2012 se vio obligada a abortar y a una esterilización forzosa a causa de que no contaba con el dinero para pagar la multa, en un país donde se aplicó hasta el año 2015 políticas de regulación de la natalidad, no políticas de educación. Entonces, en relación con su argumento, para el beneficio de los niños, ¿de qué niños? ¿De los niños que no nacieron todavía? ¿De los niños que lamentablemente se les coartó su posibilidad de vivir a causa de políticas de regulación, insisto, no de educación sexual? La variable demográfica en América Latina, como ustedes mencionaron, no es alta. La variable demográfica implica un 1,6% de crecimiento anual. Y las políticas de regulación de la natalidad no tienen absolutamente nada que ver con la superación de la pobreza. Entonces, para concluir, ¿desde qué perspectiva ética podemos aceptar la implementación de políticas que, como hemos dicho, violan los derechos reproductivos y que confunden las causas de la pobreza? Una de las cuales, y la más importante, es la desigual distribución del ingreso, sobre todo en la región más desigual del mundo, lamentablemente. Muchísimas gracias por su tiempo. Finalmente, le corresponde la presentación al alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos, puede comenzar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señores del jurado, contraparte y público presente. Acá estoy para hacer un rol bastante especial, para concluir este debate. Un debate que nos compete a todos porque estamos hablando de pobreza. La pobreza no puede quedar fuera y nadie está exenta a ella, porque nadie quiere ver personas pobres en la calle, personas que no tienen dónde dormir, personas que no tienen dónde comer, personas que no tienen acceso a los servicios básicos, o no, tampoco queremos ver a mujeres haciéndose aborto, o tampoco queremos mujeres que se enfermen con enfermedades de transmisión sexual, para que después muchas veces desemboquen en la muerte. Nosotros estamos acá, señores, para hablar sobre un tema bastante controversial que nos incluye a todos, que es la pobreza. Antes que todo, antes de recapitular nuestra línea argumentativa, quisiera dejar en claro una cosa. Usted, señor último orador, manifestó que que no se debe regular, se debe educar, pero nosotros decimos que estamos regulando a través de la educación. Por lo tanto, estamos regulando las tasas de natalidad para así disminuir la pobreza. Tomo su punto. Ustedes hablan, la consigna no habla de regulación de educación sexual, sino de regulación de tasa de natalidad. ¿Cómo continúa argumentando de esta argumentación que está a favor de violar derechos reproductivos? No estamos violando derechos reproductivos. Estamos viendo cómo regular la tasa de natalidad y cómo regulamos la tasa de natalidad, lo hemos dicho un montón de veces, a través de la concientización, a través de la educación. Las personas pobres no tienen acceso muchas veces a la educación, a la salud, a las cosas que son básicas para una vida digna. Recapitulemos un poco nuestras líneas argumentativas. Primero vimos que a través de la regulación de la tasa de natalidad disminuimos la pobreza, es decir, quebrantamos un poco el círculo vicioso que nos entrega la pobreza. Segundo, un montón de beneficios sociales asociados a una inserción
en el mundo laboral de la mujer. Y el tercer punto, que es el más importante de todos, que lo voy a dejar después de contestar su pregunta. Sí, ustedes continúan planteando que pobreza y tasa de natalidad son una relación, tienen una relación lineal, pero después al mismo tiempo dicen que tienen una relación multicausal. O sea, ¿cómo siguen argumentando su postura desde ese punto de vista? Ya, nosotros decimos que es una relación multicausal porque las causas de la pobreza son varias y una de ellas es la acelerada crecimiento de la población, es decir, el crecimiento demográfico. Aquí estamos hablando de la pobreza, no de la desigualdad. Mi compañero lo dejó bien claro anteriormente. Ahora voy a tomar el tercer punto, nuestra tercera línea argumentativa, que al regular la tasa de natalidad a través de un mecanismo estratégico, velamos por el interés superior del niño. El interés superior del niño es el conjunto de normas que deben estar establecidas para que un niño crezca en plena libertad, se desarrolle eficientemente, que sea feliz, que crezca con educación, que crezca con salud y que por supuesto que crezca con amor. Las personas que no crecen con amor, señores, díganme ustedes qué pasa con ellas. Hay un montón de niños afuera, pobres, que no reciben salud, y que no reciben ningún tipo de afecto. Estamos acá para hablar de ese tipo de cosas. Estamos acá para que nosotros, que nos hagamos cargo, de una vez por todas, de este problema que afecta a la sociedad, a nuestro continente. Nuestro continente que está lleno de hermanos, argentinos, bolivianos, peruanos, mexicanos, brasileros. Regulemos la tasa de natalidad como un mecanismo estratégico para superar la pobreza. No confundamos los conceptos como ustedes lo han hecho en cada instancia en que han podido. Los invito a informarse un poco más. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la presentación de ambas sedes. Suerte en sus resultados. Me gustaría conceder la palabra a la presidenta del jurado en representación de los jueces que gentilmente nos acompañan para conocer opiniones generales respecto a las recientes exposiciones. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Primero agradecer la invitación que se me hizo para participar y escucharlos con atención y agradeciendo también que a corta edad, a la juventud que tienen ustedes, el adquirir conocimientos relativos al escuchar al otro, pensar en lo que dice el otro, argumentar y en forma respetuosa nos hace bien como sociedad. También agradezco la oportunidad que tienen ustedes de conocer palabras como pobreza, desigualdad, inequidad, natalidad. Eso les hace también bien a ustedes en un futuro, cuando tengan conocimiento en la vida de lo que significa trabajar, de lo que significa estar insertado en una sociedad en forma productiva y lo que significa el valor del día a día en cuanto a sus familias y el entorno social. Señalado esto, felicitaciones a ambos equipos. Se nota que la organización que tuvieron en cuanto a estrategia y en cuanto a contenido. Y replicando las palabras de uno de ustedes en cuanto a la cooperación, agradecer también al equipo que es del extranjero, que también con el esfuerzo de significar de viajar hasta acá y participar en forma respetuosa, conociendo las diferencias de uno a otro país, pero participando de una Sudamérica que tenemos muchos problemas muy similares. Bienvenido cualquier día que puedan venir y trabajar y conversar de estos temas. Gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta del jurado, agradecemos a ambas sedes por su trabajo y damos por finalizado el presente debate. Muchas gracias.